Bien, hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con la parte 4 de radiografía de abdomen. Hoy día vamos a ver lo que es visceromegalias, tumores y estructuras óseas. Continuamos con visceromegalias. Bien, una de las más frecuentes, inclusive creo que la más frecuente visceromegalia que existe es la hepatomegalia, que es el crecimiento del hígado. A pesar de que la radiografía no es el estudio más adecuado para tanto detectar visceromegalias o tumores, cosa que en este caso sería para visceromegalias una ecografía e inclusive una tomografía, si se pudiese una resonancia magnética dependiendo del centro o hospital donde te encuentres y las posibilidades, ¿no? Sin embargo, todo lo que vamos a hablar acá es lo que uno se puede encontrar en una radiografía de abdomen, aún no sea el estudio, aún no sea la patología para que uno haya pedido y uno se espere encontrar. Pero hay veces que estas alteraciones o patologías se pueden ver de manera incidental en una radiografía y a veces es necesario entender o conocer pequeños detalles o generalmente acerca sobre esto en una radiografía. Entonces, cuando nosotros vemos que el hígado aumenta de tamaño más de 15 centímetros, teniendo en cuenta o midiéndolo basándose en una línea medio clavicular que pasa por el hígado, si mide más de 15 podemos considerarlo como una hepatomegalia. Como también podemos diferenciarlo cuando el borde hepático inferior va a descender de su posición normal y evidentemente se va a hacer más redondeada o más convexa, y además de ello va a haber un desplazamiento de las asas intestinales. Entonces, acá podemos ver que trazando una línea medio clavicular que pasa por el hígado y tomando estos dos puntos medimos que en este caso son 17 centímetros y es más de 15, por lo tanto es una hepatomegalia. Sumándose a eso de que genera un desplazamiento o empuja las asas intestinales, estamos ante una hepatomegalia. Ahora, es muy necesario entender qué es el lóbulo de Riedel, porque se suele confundir una falsa hepatomegalia en presencia de este lóbulo, que no es tan frecuente pero puede aparecer. Entonces, este lóbulo de Riedel es una falsa hepatomegalia, es una variación anatómica del lóbulo derecho del hígado que adquiere una forma de lengua descendiéndose hacia abajo, inclusive llegar hasta la fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que no es patológico, simplemente es una variación, no es un tumor ni una hepatomegalia, es una variación anatómica. Entonces, ¿cómo se logra ver? Básicamente que en la parte del lóbulo derecho del hígado va a descender en forma de lengua. ¿Ok? Acá se ve más claramente en forma de lengua, llegando hasta la fosa ilíaca derecha, inclusive puede ser más arriba o hasta acá puede llegar. Entonces acá eso no es una hepatomegalia, ¿ok? La hepatomegalia se suele medir desde esa línea medio clavicular que hemos dicho. Ahora, otra visceromegalia importante también es la esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso, que suele medir en este caso hasta 12 centímetros. Pasando de ello ya se puede considerar una esplenomegalia. Ahora, eh, debido a su posición en lo que viene a ser el hipocondrio izquierdo, se puede confundir con un agrandamiento o alguna patología del riñón, como por ejemplo un quiste renal izquierdo, alguna masa renal izquierda también. Y entonces, debido a que podemos confundir de dónde es el origen, lo más adecuado es que nosotros encontramos una masa, un abultamiento, un agrandamiento de un órgano a este nivel, pedir siempre una ecografía para confirmar o descartar qué órgano es. Pero generalmente se suele ver así: agrandamiento de un órgano en el hipocondrio izquierdo. Puede ser una esplenomegalia, lo más frecuente, pero inclusive también puede ser una masa o quiste renal. Ahora, acá en los tumores, como he dicho, hay muchos tumores a nivel abdominal. La radiografía no es el estudio preferido, lo es una tomografía, tal vez una ecografía, pero en este caso se puede encontrar tumores de forma accidental en una radiografía de abdomen. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a ver es que va a haber una masa, ¿ya? Una masa en cualquier del segmento del abdomen. Esta masa obviamente se va a ver agrandada y su delimitación o su contorno va a estar agrandado de lo normal. Entonces, sin embargo, a pesar de ver la masa, nosotros no vamos a saber si es una masa sólida o si es un quiste que contiene líquido en su interior. O sea, no se puede diferenciar qué tipo
de tumores, pero sí se sabe que hay un agrandamiento del contorno de un órgano. Entonces siempre hay que pedir los exámenes adecuados a ello. Entonces vamos a ver que el contorno va a aumentar, se puede ver parcialmente o inclusive completamente, teniendo una densidad, obviamente una densidad radiopaca, gris claro, se va a ver ese aumento del tamaño, ¿ok? Y que siempre o casi siempre va a desplazar las asas intestinales dependiendo del tamaño del tumor. Ok, entonces podemos ver aquí que en este caso tenemos dos tumores. Uno, el tumor de Wilms, conocido como neuroblastoma también, que es un tumor a nivel renal, suele ser más frecuente a nivel izquierdo que al derecho. Podemos ver acá también este aumento del contorno de un órgano que es radio opaco y que en este caso no se puede ver si es sólido o es quístico, pero obviamente esto ya se sabe que es sólido por otros exámenes, es el tumor de Wilms. Esto se sospecha mucho más en un paciente joven, o sea, en un niño. ¿Ok? Ahora, también podemos ver otro agrandamiento, pero en este caso ya no es un tumor, ya no es una masa, sino es un quiste renal. ¿Ok? En esta zona también a nivel hipocondrio, bueno, en este caso sería flanco izquierdo, ¿no? Ahora, ¿qué también podemos ver? Aunque no es muy frecuente que digamos, pero también se puede ver el líquido a nivel abdominal que al aumentar de tamaño puede generar una alteración radiográfica, que es la ascitis. Se suele ver mucho mejor cuando hay más, al menos mínimo 500 cc mililitros de líquido, okay, a nivel del abdomen. Entonces, ¿cómo podemos pensar, sospechar de una ascitis? Además, obviamente clínicamente se nota, hay signos semiológicos que también lo descartan, pero a nivel radiológico vamos a ver, uno, aumento difuso de la densidad del abdomen. Sabemos que el agua tiene densidad, básicamente densidad agua, densidad tejido, es radiopaco, y al ser una gran cantidad va a ser difuso casi en todo el abdomen. Entonces va a haber una mala definición de sombras de los órganos abdominales que están posterior a ello. Sabemos que si tenemos una capa de agua por encima o anterior a los órganos, evidentemente va a disminuir la nitidez de los órganos posteriores y no se van a poder ver con claridad. Desplazamiento medial de los intestinos. Los intestinos suelen moverse casi medial centralmente debido a la presión que genera el contenido del líquido, ¿no? Ahí puede haber abultamiento de flancos y también existir la separación de asas intestinales. Pues acá podemos ver a nivel de la citis, vemos como hay un aumento de densidad radiopaca difusa por todo el abdomen. No se suelen diferenciar bien las sombras de los órganos ni de los músculos y se puede ver un contenido intestinal central. Que también podemos ver la citis acá. Ahora, dentro de estructuras óseas tenemos qué estructuras óseas tenemos a nivel abdominal. Tenemos las costillas, tenemos la columna, o sea, hay una parte torácica y toda la lumbar, y también lo que viene a ser la cintura pélvica, los huesos coxales, el coxis, el sacro y cierta parte superior de lo que viene a ser el húmero por la cabeza del, perdón, fémur, cabeza del fémur y la parte de la extremidad superior del fémur. Entonces, lo más frecuente que podemos ver acá en radiología de huesos es la fractura. Entonces, todos estos huesos que yo vi, que yo mencioné, una pérdida, una alteración de la continuidad de sus bordes o de sus contornos, evidentemente me hace sospechar de una fractura, ¿no? Pero acá vamos a hablar de lo que es más frecuente. Pero antes de ello, sabemos que cuando nosotros sospechamos de una fractura a nivel de estos huesos que mencioné, no es que se deba pedir una radiografía de abdomen, porque no es lo más adecuado. Lo que se pide es una radiografía específica del hueso o de los huesos que tú sospeches que has sufrido una lesión. Entonces, vamos a la parte pélvica que se puede examinar imaginándose los tres anillos que tiene ahí, un anillo pélvico principal y los dos agujeros obturadores. Cuando yo veo siempre debe ser uniforme el contorno, no debe interrumpirse. Entonces, cuando yo veo acá estos anillos, anillo principal y dos secundarios, vemos que sus contornos son continuos, son lisos y no hay una pérdida o no hay un desnivel, por lo tanto acá no hay una fractura. ¿Cómo lo voy a ver en fractura? Cuando veo acá yo una
disminución. Por ejemplo, acá vemos que es continuo y acá pierde su continuidad. Hay un saliente y acá un desnivel del hueso. Entonces acá podemos ver una lesión lítica que se puede ver acá, inclusive acá también se puede notar. Entonces claramente se pueden ver las fracturas con estas, teniendo en cuenta esos puntos. Ahora, también se puede ver fracturas de los cuerpos vertebrales, que es un poco complicado pedirlo una radiografía de abdomen, por eso es necesario pedir radiografía específica de los huesos. En este caso, a nivel de la columna vertebral, se suele pedir una proyección lateral porque ahí se puede ver mejor la disminución de las alturas de los cuerpos vertebrales, o sea, básicamente un desnivel del cuerpo vertebral, de un segmento del cuerpo vertebral que puede sospechar de una fractura a ese nivel. Que también podemos ver la diástasis del pubis. Sabemos que el pubis está separado por un cartílago, más bien separado, unido por un cartílago, pero como el cartílago no se ve la densidad del hueso, se ve una separación. Entonces esta separación debe ser mínimo 1 centímetro normalmente. Cuando esta separación suele ser mayor, hablamos de diástasis del pubis, que suele ser visto en pacientes fisiológicamente hablando, embarazadas, postparto, pero ya en patologías netamente traumatismo y enfermedades como osteogénesis imperfecta y otras más. Como se puede ver la diástasis, se ve así, una separación más de 1 centímetro de esta región del pubis, ¿no? Ahora, ¿qué también podemos ver a nivel de hueso? Metástasis óseas. Ok, eso es mucho más frecuente, evidentemente, o sea, tener en cuenta mucho más este punto cuando tenemos un paciente que le hemos hecho una radiografía y además tiene antecedentes o tiene la enfermedad de base de un cáncer, sea cáncer de próstata o cáncer de mama, se hace mucho más completo sospechar viendo una radiografía sobre ese paciente. ¿Qué podemos ver acá? En una metástasis ósea lo que cambia es la densidad del hueso. Sabemos que el hueso tiene densidad ósea, densidad calcio, es radiopaco, un poco blanco intenso. Entonces, cuando esta densidad cambia bruscamente, podemos obtener una metástasis. ¿Qué cambios hay? Lesiones líticas y lesiones blásticas o escleróticas. Las lesiones líticas son destrucción del hueso, lisis del hueso. Y si se rompe hueso en una región, pierde esa radiopacidad característica y se suele volver más radiolúcido, o sea, más negro, más oscuro, más gris se vuelve. Sin embargo, una lesión blástica o esclerótica no pierde densidad, sino aumenta o gana densidad viéndose más blanco. En resumen, ¿no? Fácil de entender. Ahora, como te he dicho, las lesiones líticas se suelen ver lesiones en sacabocados, como si nosotros rompiéramos un pedazo de hueso y lo sacamos. Por lo tanto, ya no se va a ver bien blanco esa zona, sino se va a ver más oscuro, porque pierde densidad. Entonces, y lesiones blásticas que se ven más blancas, en patrón parcheado, o sea, parches, como pequeñas islas, no es uniforme, no es completo. No son comunes en cánceres de próstata, por ejemplo, en los varones. Acá vemos claramente cómo la densidad del hueso cambia. Por ejemplo, acá la densidad es continua y nos vamos a la izquierda y vemos una densidad un poco más radiolúcida, más negra, más gris, un poco gris oscuro, ¿no? Y acá cambia completamente la densidad. Inclusive, acá podemos ver cómo la densidad cambia de un gris a un blanco más intenso. Estas son lesiones escleróticas, estas son lesiones líticas. Acá también se pueden ver lesiones líticas en parche, lesiones escleróticas en parche y demás. No sospechar la metástasis al hueso. Y una escoliosis finalmente, que es una curvatura más que todo de la columna. Es fácil de ver siempre cuando la escoliosis sea muy grave, se nota claramente, pero hay ciertas escoliosis leves que no se nos puede escapar porque no se ve tan claramente esa curvatura, pero toda curvatura mayor a 10 grados ya denominamos una escoliosis. Y según el lado hacia donde está desviado se puede llamar levoescoliosis si es a la izquierda y dextroescoliosis si es a la derecha. Pero a nivel, bueno, eso es más académico porque más que todo clínico se define específicamente con más detalle. Por ejemplo, acá tenemos una escoliosis toracolumbar con una convexidad hacia la izquierda, así se describe un poco más detallado, pero si le puedes llamar también una dextroescoliosis. Bueno, esto sería el lado izquierdo, sería una levoescoliosis. Entonces con esto ya terminamos la parte, todo el segmento de radiografía de abdomen. Los siguientes casos tendría más que todo, creo que o ecografía
de abdomen o de resonancia o tomografía de cráneo. Cualquiera de esos dos se viene en el canal. Si pueden darle like, compartirlo con sus colegas, compañeros, amigos y darle me gusta, seré más que agradecido y nos vemos a la próxima.